Hola a todos, aquí nos encontramos una vez más analizando la vida de estos grandes hombres y sus madres piadosas que oraron por ellas. El título del libro es Mujeres Piadosas, escrito por Tim Challies. Así que hoy toca estudiar la vida de Charles Spurgeon. Está muy interesante. Vamos a ver y a conocer un poco. Recuerden que yo les estoy haciendo solamente una síntesis de la vida de cada uno de ellos. Así que si ustedes quieren más información, compren el libro. Y empezamos ahora. Charles Spurgeon dice, su nombre se conocía en todo el mundo. Las multitudes acudían a su iglesia para escucharlo predicar y por todas partes la gente devoraba las versiones impresas de sus sermones. Fue bien importante en sus sermones. Cuando murió, 60,000 personas desfilaron por su féretro y 100,000 se alinearon para ver pasar el proceso fúnebre. Imagínense el alcance que tuvo. 60,000 desfilaron por su féretro y 100,000 fueron alrededor de su proceso fúnebre. Incluso el día de hoy la gente todavía visita su tumba y le rinde tributo. Todavía se siguen leyendo sus libros y muchos se siguen inspirados por sus sermones. Pero antes de que Charles Spurgeon fuera el príncipe de los predicadores, así le hicieron llamar, era solo un muchacho en brazos de una madre piadosa. En medio de todos sus éxitos y toda su fama, él no olvidaría quién fue su primera instructora y la mejor. Fue su mamá que oraba por él. Él decía, me es imposible hablar de cuánto le debo a las palabras solemnes de mi buena madre. Y su hermano decía, ella fue el punto de partida de toda la grandeza y la bondad que nosotros, por la gracia de Dios, llegamos a disfrutar. Su mamá intervenía y oraba por ellos, pero el que hizo la obra fue el Señor, la gracia de Dios. En este capítulo veremos a otra madre que fue de la influencia espiritual más formativa para su hijo. Una madre que enseñó y educó a su hijo al mismo tiempo que rogaba por su alma. En ella vemos la virtud de una madre que ora, la virtud y el poder, porque el Señor escucha esas oraciones y las contesta. Ok, dice, Charles Spurgeon nació el 19 de junio de 1834 en Inglaterra. Fue el primer hijo de John y Eliza. Ella había nacido y crecido cerca de ahí, en Otten, en una ciudad llamada Otten. Y aunque se sabe poco de sus primeros años, sí sabemos que se casó muy joven, pues solo tenía 19 años de edad cuando tuvo a Charles. O sea que se casó 18 años. John, como su padre antes que él, era un pastor independiente que también tenía un empleo secular. Trabajaba como oficinista durante la semana para sostener su ministerio los fines de semana. Su papá de Charles ya era pastor de una iglesia, ¿ok? Muy frecuentemente su trabajo y su ministerio lo alejaban de casa y Elisa quedaba a cargo de los niños y eran muchos. Elisa tuvo 17 hijos. Imagínense cuidar, bueno, no cuidó a 17, dice, porque aunque murieron 9 cuando eran bebés, tuvo 17, pero murieron 9, aún así quedaban 8. Poco después de su nacimiento mandaron a Charles a vivir con sus abuelos, aparentemente porque Alice estaba lidiando con un embarazo difícil o con un bebé muy débil. Seguía teniendo niños y más niños y más niños. Recuérdese que era la época de 1834, ¿ok? Y él se quedó con sus abuelos hasta la edad de 4 o 5 años y luego volvió a su casa, aunque durante toda su infancia volvió varias veces a disfrutar largas visitas a casa de los abuelos, ya que ahí tenía acceso a una gran biblioteca que estimuló su amor permanente por la lectura. También allí pudo escuchar diálogos y debates teológicos con los que comenzó a desarrollar su comprensión y sus convicciones. En casa de los abuelitos había libros y él seguramente ya sabía leer a sus 6 añitos. Adquirió una inclinación especial por las obras de los puritanos y a los 6 años de edad leyó El Progreso del Peregrino por primera vez, a los 6 años. Imagínense qué bonito. Leyó el libro El Progreso del Peregrino, es un libro muy interesante y él lo leyó por primera vez. A lo largo de su vida lo habría de leer cientos de veces, pero a los 6 años lo leyó por primera vez. Cuando volvió a casa con su familia ya era el hermano mayor de otros 3. Después de haberlo tenido a él, tuvieron otros 3 hijos. Y era hora de que comenzara su educación.
También fue durante ese tiempo que su madre se convirtió para él en la influencia espiritual más formativa. Aunque Charles compor- se comportaba bien a los ojos de todos, él mismo tenía una conciencia precoz de su profunda depravación. Más tarde él confesaría así. O sea, su conducta de Charles ante todo el mundo era aparentemente buena, bien, era buen chico, pero él en su interior sabía y él mismo tenía una conciencia precoz de su profunda depravación y solamente eso él solamente lo sabía él y Dios, ¿ok? Y más tarde lo confesó de esta manera. Siempre que pude me rebelé, me sublevé y luché contra Dios, decía él. Cuando me pedía orar, no lo hacía. Y cuando deseaba que escuchara el sonido del ministerio, yo me negaba. Y cuando hizo invitación y una lágrima rodó por mi mejilla, yo la limpié y lo desafié a derretir mi corazón. Pero mucho antes que yo comenzara con Cristo, Cristo había comenzado conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros nos revelamos al Señor, el Señor quiere que lo aceptemos como nuestro Salvador, pero la gente, nosotros nos negamos, ahorita no, yo estoy bien así, no necesito a Dios, ponemos miles y miles de excusas, pero siempre el Señor ya está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros nos rebelamos contra Él, pero Él no nos pierde de vista, ¿ok? Em, dice, a ver, dice... Cristo comenzó con él por medio del ministerio, atento a su madre, con el ministerio atento de su madre. Debido a que John estaba tan ocupado con su trabajo, John era el papá de Charles. Estaba tan ocupado con su trabajo y casi siempre cuidando las almas de su congregación, buena parte de la responsabilidad de la crianza de los hijos recayó sobre Elisa, la mamá. Aunque esto le preocupaba a John, a su esposo, y en ocasiones él se sentía culpable, una experiencia le dio la seguridad de que sus hijos estaban en buenas manos. Durante un tiempo de mucha ocupación, él interrumpió sus tareas ministeriales y volvió a casa sin avisar. Llegó el pastor John a casa de su mamá, de su esposa, Elisa, y ahí estaba Elisa con sus hijos. Y mire lo que estaba haciendo. Dice John, abrí la puerta y me sorprendí de que ninguno de los niños estuviera en la sala. Subí silenciosamente a las habitaciones y escuché la voz de mi esposa. Estaba orando con los niños. La escuché orar por cada uno por su nombre. Llegó a Charles y oró especialmente por él, porque él era el del espíritu altanero y temperamento desafiante. Escuché hasta que terminó la oración y me fui pensando, Señor, voy a continuar con tu obra. Los niños están bien cuidados. Ahí está la importancia de una madre que ora. John, el papá de Charles, pudo ir a seguir su ministerio, seguir pastoreando la iglesia, porque su mamá se encargaba de cuidar la educación espiritual de cada uno de sus hijos. Entre los primeros recuerdos de la vida de Charles está la de su madre reuniendo a los niños para leerles la Biblia y orar por ellos, pidiendo que volvieran su corazón a Cristo. Para sus hijos, ella no era solo una maestra, era una evangelista. Y eso es lo que cada una de nosotros debemos hacer, enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos cuando son pequeños y cuando son grandes y cuando son adultos. Siempre, siempre hay que hablarles de Dios. Para sus hijos ella no era una maestra, era una evangelista que se la pasaba orando por ellos y enseñándoles la palabra. Miren cuáles eran las costumbres de esta familia. La costumbre de los domingos por la noche, cuando todavía éramos pequeños, era que se quedaran en casa con nosotros. Nos sentábamos alrededor de la mesa, leíamos versículo por versículo y ella nos explicaba las escrituras. Esta escena se debería de repetir más a menudo en los hogares hoy en día, ¿verdad? Necesitamos eso, necesitamos venir a la presencia del Señor. Y la oración que Elisa, la madre de Charles, pedía que sus hijos volvieran su corazón a Cristo, que entregaran su vida a nuestro Señor Jesucristo. Después de que leían y su mamá les explicaba las escrituras, venía la oración de una madre y nunca olvidaremos alguna de las palabras de esa oración, ni siquiera cuando lleguemos a viejos. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de ella. Y eso fue lo que sucedió con Charles. Ok, dice... Pero aún así Charles no acudió a Cristo entre sus 10 y 15 años. Él luchó con el asunto del estado de su corazón.
Estaba consciente de su pecado, pero no conocía el perdón. Él sabía de su rebelión, pero no confiaba en su arrepentimiento. Seguía esa lucha con que sí me rindo al Señor o hago lo que yo quiero. Y esa lucha la tenemos nosotros muy a menudo en nuestra vida, en nuestras circunstancias por las que pasamos. Leía las obras de grandes pastores y teólogos de la historia, pero no encontraba alivio. Y luego en una mañana nevada de domingo se sintió atraído hacia una pequeña capilla metodista primitiva, donde un pastor muy sencillo tomó el texto que dice: miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Eso es Isaías 45:22. Miren a mí y serán salvos todos los confines de la tierra. Y decía: joven, mira a Cristo, gritaba el pastor, mira a Cristo, no tienes que hacer nada, nada más que mirar y ya. La sencillez del mensaje era justo lo que necesitaba Charles, pues ahora comprendía que Dios no le llamaba a hacer algo, sino a creer, y creyó y depositó su fe en el Señor Jesucristo. Ese día Charles se convirtió al Señor Jesucristo, ¿ok? Dijo, por poco tiempo después escribió una carta a su madre y le expresó su entusiasmo y gratitud. La honró por ser su primera maestra y por ser la que tantas veces había suplido a Dios por el don de la salvación. Había suplicado, perdón. Y dice, la honró por ser su primera maestra y por ser la que tantas veces había suplicado a Dios por el don de su salvación. Y dijo, decía la carta, tú, mi madre, has sido el gran instrumento en la mano de Dios para mostrarme lo que espero ser. Tus lecciones y advertencias tan amables en las noches de oración están arraigadas muy hondo en mi corazón y no las puedo olvidar. Tú, por la bendición de Dios, preparaste el camino para la palabra predicada y para este santo libro de la Biblia. O sea, fue Elisa, la mamá de Charles, quien preparó a Charles para que el Señor obrara en su corazón. ¿Y cómo lo hizo Elisa? Por sus oraciones y por compartirles de la palabra y por enseñarles versículos y por estar ahí con ellos siempre, siempre, siempre. No pasó mucho tiempo para que Charles se convirtiera en el muchacho predicador y en el príncipe de los predicadores, así le llamaron, el muchacho predicador y el príncipe de los predicadores. Primero había miles y luego decenas de miles que venían a escuchar sus sermones. Imagínense una iglesia con miles, ya es mucho, con miles, 2, 3, 5, pero luego había decenas de miles. Decenas ya son 10, 20, 30,000 personas que venían a escuchar sus sermones. Pronto sus sermones se transcribían para ser enviados por todo el mundo. Durante el resto de su vida predicó a millones de personas, millones, ¿ok? Hubo presidentes y príncipes que le brindaron su atención y reconocimiento, pero todo lo debía a una madre cuyo primer público y el más grande fue su propia familia. En uno de sus sermones, Charles Spurgeon le dio tributo de esta manera a su madre y escribió y dijo en uno de sus sermones: había una vez un muchacho, un niño muy pecador, que no escuchó el consejo de sus padres, pero su madre oró por él y ahora él está aquí para predicar a esta congregación cada día del Señor. Y cuando su madre piensa en que su primogénito predique el evangelio, ella recoge una cosecha gloriosa que hace ser muy feliz a esa mujer, ¿ok? Así que, sin duda, imagínense que el Señor conteste las oraciones de una madre de esa manera, que su hijo predique a miles, a decenas de miles, a millones de personas, que su hijo vaya y lo busquen presidentes y príncipes y que le brinden su atención y reconocimiento gracias a las oraciones de esta madre que el Señor escuchó y transformó la vida de este muchacho rebelde. Y él dijo, nunca será posible que un hombre calcule todo lo que le debe a una madre piadosa. Así que nosotras como madres y abuelas sigamos orando por nuestros hijos, por nuestros nietos, sabiendo que el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, pues por hoy es todo, no se les olvide, aquí está el libro, lo pueden conseguir y leer toda la historia de Charles Spurgeon. De hecho, hay libros escritos por él y de él, de su biografía, así que hay mucho por aprender de estas madres que oran y nosotros podemos ser una de ellas.
Ojalá que así sea, ¿ok? Nos vemos la próxima.